buenas tardes, iniciamos una semana más aquí en la UNAM Responde, en este programa universitario que forma parte del esfuerzo de la Universidad Nacional Autónoma de México, que no se detiene y no se ha detenido ni un solo momento. Seguimos intentando brindarles información relacionada con esta pandemia, información confiable, con esta pandemia ocasionada por el virus del SARS-CoV-2 y la enfermedad de COVID-19. Sabemos que continúa avanzando la Estrategia Nacional de Vacunación. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, este lunes comenzó la aplicación de la segunda dosis en las alcaldías de Milpa Alta, Coajimalpa y también en la Magdalena Contreras. Continúa también en distintas entidades. Por ejemplo, en el Estado de México se tiene registro de que se han vacunado alrededor de 1.300.000 personas de la tercera edad, personas mayores de 60 años. Ojalá este proceso se siga perfeccionando y se sigan inmunizando a cada vez más personas para así tener controlada esta epidemia. Y bueno, como todos los lunes, comenzamos con la voz del doctor Carlos Rosales, quien nos habla esta tarde justamente acerca de las dudas que hay acerca de si las personas que han resultado positivas con COVID-19 deben vacunarse. Gracias, Rosa. Muy buenas tardes. Muchas personas de nuestro público nos han preguntado si yo ya tuve la COVID-19 y me recuperé, ¿debo vacunarme? Bueno, ahora que más vacunas están siendo disponibles, debemos recordar que las vacunas son preparaciones que sirven para simular a un agente infeccioso, pero no van a provocar la enfermedad. Por lo tanto, de esta forma, nuestro sistema inmunológico reconoce al agente infeccioso, en este caso el coronavirus, y estimula al sistema inmunológico para generar protección. Una persona que se ha infectado y ya tuvo la COVID-19 ya vio al virus en forma natural. No es necesario que se vacune para que su sistema inmunológico se estimule. Por tanto, una persona que se infectó y ahora se ha recuperado no requiere de ser vacunada para que genere protección. Sin embargo, no hay ninguna contraindicación para que una persona que ya se recuperó pueda también vacunarse. Si usted decide vacunarse a pesar de que ya se recuperó de la COVID-19, debe esperar mínimo 3 semanas de que se recuperó antes de aplicarse cualquier vacuna. Independientemente de eso, lo que hay que tener es mucho cuidado de seguir con las recomendaciones de siempre, porque todavía el número de personas vacunadas es muy bajo. Cuídense mucho, muchas gracias. Regresamos con Rosa al estudio de TV UNAM. Muchas gracias, doctor. Siempre es importante escuchar sus opiniones y gracias por ayudarnos a resolver las preguntas que nos hace llegar nuestro auditorio. Y bueno, además de la crisis de salud, que ha sido un tema importantísimo durante este año de pandemia, es importante también hablar de otras crisis como la económica. ¿Qué sucede con ese tema en nuestro país? Pues hay calificadoras que afirman que México tendrá un crecimiento moderado. ¿Qué significa esto? Es importante hacer diagnósticos, pero también crear estrategias en términos económicos. ¿Y quién mejor para hablarnos de este tema que el doctor Armando Sánchez Vargas, quien es el director del Instituto de Investigaciones Económicas de nuestra universidad, quien nos ayudará a entender el panorama y a entender exactamente qué sucede en nuestro país? Doctor, buenas tardes, un gusto que esté con nosotros aquí en la UNAM Responde. Saludos al auditorio. Tenemos algún problema, pero creo que sí lo escuchamos, doctor. Sí, ¿me escuchan? Muy bien, sí, ahí estamos. Pues muchas gracias, qué bueno que está aquí con nosotros. Y hace ya varios meses que no platicamos y lo primero que quisiéramos saber es un balance de lo que ha ocurrido en términos económicos en nuestro país después de un año de confinamiento, donde pues distintas actividades se han detenido. ¿Cómo entenderlo, cómo leerlo en términos económicos, doctor? Sí, bueno, el impacto del COVID-19 en nuestro país ha sido muy grande, una caída de 8.5% del PIB, lo cual no es menor si lo comparamos con las crisis anteriores. Además, por ejemplo, el aumento de la pobreza laboral fue de alrededor de más de 10%. También ha habido una escasez en la movilidad social. En fin, bueno, la pérdida de empleos, ingresos,
ha generado una mayor desigualdad, más pobreza en el país, y bueno, esto se traduce en un deterioro en general de la sociedad mexicana. Ese ha sido el impacto. Entonces el balance pues es bastante negativo, y más bien lo que hay que pensar es los escenarios futuros que vivirá el país y el mundo dada la situación de la pandemia. Que es una situación, vamos, que afecta, como decíamos, a todo el mundo, pero no a todos afecta por igual. Tiene que ver con las condiciones que caracterizan o que en los que ya se encontraba nuestro país en este término de cuestiones económicas. Doctor, maneja dos términos que me gustaría que nos ayudara a entender más claramente, que es esta caída del Producto Interno Bruto del 8%. ¿Cómo se mide? Es una cosa, pero cómo se vive es algo que nos gustaría que nos ayudara a explicar, doctor. Claro, la caída del Producto Interno Bruto significa la caída en la producción de bienes y servicios en el país. Entonces, al caer la producción, pues obviamente también cae el empleo, caen las remuneraciones de todas las personas en el país, y pues obviamente eso se traduce en una pues deterioro de las condiciones de vida de los hogares, ¿no? En todas las familias del país están resintiendo estos efectos. Es básicamente el impacto de la caída del PIB. Que tiene que ver con la producción y está directamente relacionado con los empleos. ¿A qué se refiere este otro término que nos maneja, que es el de pobreza laboral? Sí, pobreza laboral se refiere a que la gente tiene escaso acceso al empleo, pero también a empleos menor remunerados y empleos que no que son menos formales, ¿no? Entonces ahí ha habido un deterioro muy amplio porque el COVID afecta de manera directa al empleo, ¿no? Eso es principalmente. Doctor, ¿qué decir precisamente sobre el desempleo? Muchísimos empleos se han perdido a lo largo de este año, se intenta una recuperación. ¿Cómo se logra? ¿Cuáles son los sectores más afectados? Sí, los sectores más afectados han sido directamente en México y en el mundo también, los de servicios. Todos aquellos donde hay un contacto directo en la producción del bien o servicio. Entonces, al final, por ejemplo, sabemos que el turismo, el más afectado en nuestro país, el sector restaurantero, el comercio directo, etcétera, todos estos han sido muy, muy afectados. Sin embargo, hay otros sectores que son más asociados con la tecnología, con el intercambio mediante computadoras, mediante la cuestión virtual, y esos no han sido tan afectados, ¿no? Doctor, y pues entendiendo que el desempleo está directamente ligado con el bienestar de las familias, pues hay necesidades que se deben seguir satisfaciendo, y en este sentido pues se crean alternativas como es el empleo informal. ¿Cómo afecta esto a la economía de un país, pero también cómo beneficia a las familias? ¿Cómo lograr, digamos, un equilibrio entre estas dos posibilidades? Sí, el empleo informal en realidad tiene que ver con la ausencia de prestaciones. Es un empleo precario, un empleo que no permite que las familias tengan pues digamos, todo el acceso a ciertos bienes que requieren, como por ejemplo la salud, que hoy día es tan importante. Entonces ahí este empleo informal ha crecido, pero además también, inclusive como resultado del COVID, los salarios bajaron alrededor de 25%. Muchas empresas pudieron seguir trabajando, pero hubo bajas en los salarios, además del empleo. Entonces esto se traduce efectivamente, como lo has mencionado, en una pérdida de bienestar inmediato y bueno, de insatisfacción en general en los hogares, ¿no? Doctor, a lo largo de todos estos meses hemos hablado de las crisis económicas que han hecho más evidentes las desigualdades, el crecimiento de la pobreza, principalmente en países de América Latina. Ya lo mencionó usted, pero me gustaría que nos ampliara un poquito más este panorama con respecto a la situación de México, con respecto a las desigualdades y la pobreza. Sí, bueno, en realidad en toda América Latina y a nivel mundial, de hecho, han aumentado las desigualdades. El coronavirus ha pegado de manera diferente, y eso tiene que ver con las condiciones en las que los países están funcionando y bueno, genera mayores desigualdades. Por ejemplo, ¿qué condiciones podemos hablar que han generado más pobreza, menor crecimiento económico del PIB por habitante? Pues tienen que ver precisamente con el manejo que ha habido de la pandemia, ¿no? Por ejemplo, aquellos países que han tomado, cuyos gobiernos han tomado un liderazgo en impulsar, por ejemplo, la prevención, ¿no? Las medidas preventivas que sabemos que son
efectivas para el tratamiento de esta pandemia, como por ejemplo el uso del cubrebocas, el lavado de manos, el distanciamiento social, y que se ha tomado muy seriamente el manejo de la pandemia. Son los países que están siendo menos afectados en el producto por habitante y por lo tanto están teniendo un menor impacto en los niveles de pobreza que de por sí todos los países lo están teniendo, pero han podido enfrentar de mejor manera esa situación. Ya tenemos ahí, por ejemplo, países como Brasil o Chile que hoy día están entrando en una cuarta ola de la pandemia y que están teniendo impactos muy fuertes no solo en la mortandad, sino también en la pérdida de empleo. Y efectivamente la pandemia está bien correlacionada. El manejo de la pandemia, sabemos hoy día, está bien correlacionado con su impacto económico y además con la generación de mayor desigualdad. Entonces, bien importante que los dos factores que se deben de tomar en cuenta para detener el avance de la pobreza y la desigualdad asociada con el COVID es precisamente que el manejo del comportamiento social, del comportamiento de los individuos, y ese está ligado al comportamiento de los gobiernos. Y para entender qué está sucediendo y para saber hacia dónde mirar, resulta importantísimo los diagnósticos, que es uno de los objetivos de este Instituto de Investigaciones Económicas de nuestra universidad. Platíquenos, doctor, en este sentido, cuáles son algunas de las líneas o de los trabajos en los que han estado trabajando durante estos meses. Sí, mire, hemos estado trabajando básicamente, por ejemplo, un producto importante del Instituto de Investigaciones Económicas. Es un libro que está por salir, en el cual se trabajó el tema de la pandemia y sus impactos económicos desde diferentes aspectos, desde diferentes temas, inclusive enfoques. Se trabajó desde el tema de la salud, la economía, el empleo, el crecimiento económico, desigualdad, se cubrieron todos los temas que tienen que ver con la economía y también con la salud y la epidemiología. Entonces ese libro está por salir, pero además nuestros investigadores han ya publicado una buena cantidad de artículos sobre el tema en diferentes revistas arbitradas, ¿no? A nivel nacional, internacional. Y además vemos el resultado de todos estos trabajos, también con seminarios y distintas actividades que se están llevando a cabo en el instituto. ¿Cómo se organizan, doctor? ¿Cómo elegir cuáles son las líneas importantes para tratar y para compartir, no solo con la comunidad universitaria, sino con la ciudadanía en general? Sí, pues la prioridad de los temas es lo más importante. Por ejemplo, lo de empleo, las unidades de investigación que tenemos al interior del instituto, que trabajan sobre el tema del empleo, pues se organizan internamente y hacen propuestas sobre los artículos que serían más relevantes para la solución de este gran problema nacional, ¿no? E internacional. Entonces, las diferentes unidades de investigación tienen muy, muy claras la problemática en los diferentes temas y entonces han propuesto diferentes artículos y se han incorporado no solo en los libros, sino también en los artículos. Doctor, y muchos de estos se pueden consultar precisamente aquí en la página del instituto. Recuérdanos, por favor, el título del libro que está por publicarse. Sí, se llama Los impactos económicos del coronavirus. Muy bien, y esto me lleva a preguntarle lo siguiente: no solamente es importante hacer diagnósticos, sino que resultan de gran utilidad para elaborar propuestas. ¿Hacia dónde deben ir estas propuestas? ¿Quiénes deben trabajar en ellas? ¿Cómo deben aplicarse? Están por ahí, por supuesto, presentes los gobiernos, pero también las empresas. ¿Cómo deben trabajarse esto en colaboración? Sí, efectivamente, los países que han tenido más éxito en el manejo de la pandemia son aquellos donde hay una integración de las propuestas tanto de la sociedad civil, en este caso empresarios, comunidades y el gobierno, todos coordinados a través de una política muy clara del gobierno. Hay evidencia de que cuando los gobiernos en su liderazgo establecen bien claramente a la sociedad civil cuáles deberían de ser las normas a seguir, los ciudadanos cambian su comportamiento social y por lo tanto pues retoman estos individuos pues el uso de las mascarillas, el uso del lavado de manos, todas estas medidas preventivas que está comprobado que sí funcionan para controlar la transmisión del virus. Entonces aquí es trabajo integrado, trabajo colaborativo para poder enfrentar la pandemia.
Doctor, cuando pensamos en un México, ya no quiero hablar del mundo, sino de México en particular, pues son muchas las fotografías que se pueden tomar, son distintas las realidades en las ciudades, en el campo, con respecto a los sectores, ya nos los decía hace algunos minutitos. ¿Qué hay que decir o qué se sabe con respecto a las generaciones más afectadas en cuanto a rango de edad, por ejemplo? Sí, claro. Sí, ahí en realidad el impacto directo de la pandemia es sobre las generaciones más jóvenes, es lo que hemos encontrado en los estudios del Instituto de Investigaciones Económicas. Las generaciones más jóvenes son las que han tenido que enfrentar el empleo, ¿verdad? El desempleo o el empleo informal para poder sobrevivir en estos momentos. Y entonces diríamos que los jóvenes que están ingresando al mercado de trabajo, generaciones que van de los 18 a los 30 años, son los que más han tenido que enfrentar los problemas para encontrar un empleo digno. Que era, una realidad que también ya se venía arrastrando desde antes de la pandemia. Doctor, solamente para hablar de las mujeres, ¿qué sucede con este escenario? ¿Qué se sabe con respecto a este tema? Sí, efectivamente es algo que ya se ha estudiado en muchos lugares. Las mujeres generalmente han sido las más afectadas por la pandemia porque no solo no han podido acceder al mercado de trabajo o de manera muy desigual con respecto a los hombres, también han tenido que enfrentar los cuidados, ¿no? Que eso afecta su tiempo y su posibilidad de generar recursos para sí mismas y para sus familias. Entonces, al final del día, la mujer está enfrentando una situación de vulnerabilidad porque tiene dos cargas, ¿no? Y una no es remunerada y debería serlo, la carga en el hogar, pero por el otro lado está enfrentando la ausencia de trabajo para generarse ingresos. Entonces, la situación de las mujeres es precisamente una de las más precarias en esta situación. Conociendo todos estos escenarios o entendiendo la realidad que se viven en los países de América Latina e insisto, en México, entonces es necesario hablar de recuperación, de crecimiento. ¿Cuáles son las diferencias y por qué es importante ubicarlo para entonces partir de ahí para avanzar en ese sentido de mejoras económicas y, como lo decíamos hace unos minutos, en beneficio de las familias? Sí, aquí hay que tomar, ahora sí que como científicos sociales, hay que tomar datos reales, ¿no? Datos duros. ¿Qué sabemos de la recuperación en los próximos años, 2022, 2023 y en adelante? Tenemos ya datos muy reales ahorita. Uno, en primer lugar, es que la pandemia llegó para quedarse. No va a desaparecer de manera automática, ni aún con las vacunas. Por lo menos se espera que 3 o 4 años más la pandemia va a estar ahí, ¿no? Los contagios, transmisión. Entonces sabemos que llegó para quedarse. Si ese es el caso, si así es, llegó para estar con nosotros, tenemos que aprender a convivir con ella. Entonces ahí la recuperación va a depender de de 3 factores. Uno, que la vacuna se distribuya de manera rápida, eficaz, y eso nos generaría la inmunidad y por lo tanto podríamos salir a trabajar, ¿no? A buscar trabajo y a tener nuestras interacciones anteriores. Pero esta nueva normalidad también va a depender de que estemos en una mejor situación en esta nueva normalidad, va a depender también del comportamiento social, es decir, que nos acostumbremos a utilizar el cubrebocas, la sana distancia, el lavado de manos frecuente. Si logramos que ese comportamiento social se generalice, aunque el virus siga por ahí, vamos a poder tener menos contagios y el mercado de trabajo o el empleo vamos a poder tener más acceso y va a haber más crecimiento. Eso es el comportamiento social, pero también es importantísimo la política pública. Como ya había mencionado, cuando un gobierno, la evidencia que tenemos es que cuando los gobiernos han tomado el liderazgo de impulsar estas medidas que sí cambian el comportamiento social, en ese momento pues el impacto sobre los salarios y el empleo ha sido menor. Entonces, con esa evidencia ya en mano que tenemos muy dura, datos duros, podemos estar pensando en que la política pública debe de ir enfocada en los próximos años en tomar en cuenta la parte de la salud, ¿no? La inversión en sanidad, tomar en cuenta la desigualdad, pobreza. No se puede seguir pensando en un modelo económico que solo privilegie pues inflación, ¿no? Control de inflación, control de algunas otras variables macroeconómicas, sino se debe de pensar en que el modelo económico debe de también pensar en la parte social
en la parte de distribución de la riqueza y además en asegurarnos que nuestra población esté sana, y por lo tanto hay que tomar esos datos que ya son evidencia a nivel mundial. Y son datos que ya están ahí, que están comprobados. Doctor, para terminar, ¿qué ha aprendido o qué debe aprender México después de un año de confinamiento, después de un año en crisis, en medio de una pandemia, con respecto a la economía y las estrategias que se deben tomar y aplicar para que se beneficien a las familias, a las empresas, a la economía de un país? Creo que una de las principales lecciones que nos dio el coronavirus es lo siguiente, es que la tecnología es el futuro de cualquier país. Entonces, nuestro país tiene que invertir en tecnologías que tengan que ver con toda la cuestión del teletrabajo, el manejo virtual. Se debe de invertir en capital humano preparado para poder manejar estas nuevas tecnologías, porque debemos de tener el manejo de la economía va a depender mucho en el futuro de que se pueda de que la población pueda acceder a esto, si no, no nos vamos a poder mantener en el nivel del comercio mundial, etcétera. Entonces, el manejo de la tecnología es importantísimo, hay que fomentar que nuestra población tenga ese acceso. Por el otro lado, la prevención. Va a haber nuevas emergencias, seguramente, nuevas mutaciones de los virus, etcétera, y entonces, como va a estar ahí y se va a quedar esta pandemia por mucho tiempo, quizás un poco menos fuerte, pero como va a seguir ahí, pues tenemos que estar listos, prevenidos, hacer las inversiones en salud necesarias y sobre todo capacitar a la población para los nuevos retos económicos que ya van a tener mucho que ver con todo esto de la inversión en tecnología, teletrabajo, y la gente debe de estar preparada en ese rumbo para que el país pueda seguir manteniendo los ritmos de crecimiento que se requieren. Y con esa lección o con este comentario nos quedamos, que no nos tome por sorpresa lo que pase a partir de esta pandemia, que esta crisis de salud sea el punto de partida y que nos sirva como antecedente para saber cómo actuar, cómo prevenir y también cómo recuperarnos en términos de salud, por supuesto, pero también de economía. Doctor Armando Sánchez Vargas, director del Instituto de Investigaciones Económicas de nuestra universidad, muchas gracias por estos minutos y pues por todo el trabajo que realizan cotidianamente. Les dejamos la página porque es una invitación para entender esos temas que nos afectan directamente y que en algunas ocasiones pueden sernos complicados. Hay especialistas que se dedican a esto y es una buena alternativa para entenderlos y para saber hacia dónde vamos. Gracias, doctor. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, doctor. Pues está ahí la página iis.unam.mx, donde constantemente se están realizando actividades, seminarios y hay también distintos artículos y publicaciones que podemos consultar. Y bueno, tenemos más información aquí en la UNAM Responde. Es lunes de Si Leo No Me Encierro y bueno, vamos con Anel Pérez, quien esta semana nos habla de uno de los aniversarios que se cumplió recientemente, y es que nuestra Biblioteca Central cumplió 65 años. Vamos a ver qué más nos preparó para esta tarde en Si Leo No Me Encierro. Hola, bienvenidos a este espacio para la literatura y el fomento a la lectura. Y ahora estamos de fiesta en la UNAM porque la Biblioteca Central cumple 65 años. Abrió sus puertas el 5 de abril de 1956 y desde entonces ha prestado sus servicios a la comunidad universitaria, al público en general, poniendo a su alcance millones de libros y revistas e incorporando una tecnología de punta, lo que lo ubica como una de las más avanzadas del continente. Como sabemos, este edificio pues, es uno de los más emblemáticos y diría yo hermosos de la UNAM, pero también de México. Fue diseñado por el arquitecto y pintor Juan O'Gorman como parte de un proyecto de la arquitectura funcionalista más importante del siglo XX, desde luego me refiero al campus de Ciudad Universitaria. La biblioteca se distingue por sus maravillosos murales que recubren los 4 costados del edificio. En 2007 fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO y la biblioteca ahora por eso lanza el concurso que ha significado para mí la Biblioteca Central de la UNAM. Nos invitan a contar en 5 líneas el papel de este importante acervo en nuestra formación universitaria.
Y para seguir hablando de fiestas, pues ya viene la fiesta del libro y la rosa, que como todos los años celebramos en el marco del Día Internacional del Libro y los Derechos de Autor, el 23 de abril, Día de San Jordi. Este año, como el pasado, se va a llevar a cabo en línea y tiene como tema Las ciudades invisibles, inspirada en el libro de Italo Calvino, del mismo nombre, construido a partir de los relatos del viaje que Marco Polo relata al Gran Khan en su deseo de conocer las razones por las que los hombres siguen habitando y soñando ciudades. Estos espacios que son creados en nuestra imaginación, en nuestros sueños y que son habitados y animados por nuestros deseos. Ese es el eje temático de nuestra celebración. Vamos a tener un gran programa. Hay que estar pendientes de las redes sociales de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura, de Libros UNAM y de Casa Universitaria del Libro, porque viene mucho por leer y por enterarnos. Así que nos vemos el próximo lunes y ya lo sabe, si leo, no me encierro. Muchas actividades que siguen ocurriendo, todos los detalles en cultura.unam.mx y en las distintas instancias de nuestra universidad para seguir estando en contacto con los libros, con la literatura, con la cultura en general. Y con estas recomendaciones terminamos un programa más de la UNAM Responde. Gracias por acompañarnos a empezar una semana más en este espacio universitario. Recuerden que seguimos leyendo todas sus dudas y sus comentarios a través de nuestras redes sociales y a través de los números de WhatsApp que están apareciendo en nuestra pantalla. Nos encontramos aquí el día de mañana en la UNAM Responde, por supuesto, por TV UNAM. Aquí nos vemos. Adiós.